menciona a aquellas mujeres, porque bueno, la foto que vos pusiste finalmente, realmente desempeñaron un rol protagónico en esa fiesta, ¿no? El caso de Susi Carranza, el caso de, por ejemplo, Clara Peña, o, bueno, muchas como la Sole García, la Lila García, la Dinora, hay muchísimas compañeras que tuvieron un rol fundamental. Y otra cosa que quería que no pase, digamos, que es el asesinato de Máximo Mena. Eso. En Boulevard San Juan y Arturo Nevas, que bueno, luego del avance de las columnas que también caracterizaban a los compañeros y compañeras, tanto de Mata, de Luz y Fuerza y el caso de la UCA, que la muerte de Máximo Mena fue un poco una explosión, digamos, de que generó ya el avance del contenido, no solo de los obreros, sino de las barriadas. Y con respecto a lo último que decía el compañero, no olvidemos que en la mega causa, Carlos La Rivera, La Perla y la de dos, una causa que hubo que dividirla en varias partes, sucedió en Córdoba, con más de 700 tráficos. Entonces, esos son hechos que nos marcan qué pasó desde el cordobazo al cordobesismo, pasó el golpe de Estado. Yo lo que quería, bien señalado Silvia, el tema de la caída de Máximo Mena. Yo ando investigando la cantidad de muertos que hubo ese día. Y en realidad hubo un informe del periodista Saccheto y Mónaco, que bueno, hoy es un desaparecido más. Ellos informaron a través de su jefe en ese momento, gráfico, no sé si en gráfico o en radio, pero ellos hicieron una investigación y arrojaron 4 muertos nada más ni nada menos. Que Máximo Mena, creo que un chango de Alberdi confundieron con un francotirador en la clínica y un señor que le dio un paro cardíaco ahí en tribunales a raíz de todo Sí. Y otra de las cosas que también es dable de señalar, bueno, es que, por eso no lo dije, porque son cuestiones anecdóticas, pero, por ejemplo, en Esmata, al fondo, tenían un patio enorme, entonces ahí les enseñaban a armar las molotov. Y les enseñaban a tirar las molotov. Y tiraban contra una pared. Dice que esto hasta hace muy poco tiempo estuvo esa pared negra y no la borraban precisamente porque era un recuerdo de aquel momento. Digo, bueno, son anécdotas y cosas que a uno se le pasan. Lo que dice la compañera ahí, yo tengo el compañero Mena, según la crónica y registrado en el único diario que salió en ese día, que fue el diario Córdoba, fue baleado en la calle Montevideo y La Cañada. Y a partir de ahí, los compañeros lo llevaron. En ese momento se lo llevaba a una clínica, la clínica de Berkovich Rodríguez, que es la clínica Buenos Aires, está al frente. Entonces lo llevaban y él fallece justamente ahí ya pobrecito cayó. Pero el primer muerto es Daniel Castellano, un sobrino del obispo de ese momento, que fue un estudiante matado antes, a las 10 de la mañana. Él iba a buscar justamente su ropa para volverse a su casa, y lo mataron, la policía. Salió y es uno de los primeros. Yo quería, a propósito de lo que dice Silvia, recordar también a una compañera que fue Marta Zagadín, porque la primera que inició la investigación sobre las mujeres del Cordobazo fue Marta Zagadín y fueron las compañeras del movimiento de mujeres, que fue una
producción colectiva. Después apareció el otro libro, ¿no? De Viviana Fulcini. Nada más que para recordar a esa compañera. Sí, a Javier, bueno, me pareció más que interesante la tensión entre el cordobazo y cordobesismo, donde, bueno, el cordobesismo sería como una hegemonía fuerte, por decirlo mínimo, de la clase dominante, con la articulación que dijiste. La pregunta es, sin que sea futurólogo, como cientista social, ¿cuál es esta mirada respecto a lo que uno podría denominar el movimiento popular, siendo muy generoso y amplio? Y si la respuesta no es muy optimista, ser muy diplomático, porque para no deprimir más, nada más. No, creo que, a ver, por rápido, un poco injusto también un poco olvidar que en estos años de hegemonía de estos sectores dominantes, luchas sociales ha habido muchas. Yo cuando veía las fotos de la policía corriendo, pero corría, yo recuerdo que en el 95 también se vieron imágenes de ese tipo. Con la policía siendo corrida por los manifestantes, digamos, o sea, que digamos, luchas ha habido, luchas fuertes, o sea, acá hay, la empresa de Luz y Fuerza no fue privatizada, por ejemplo. Hasta hoy. ¿Cómo? Hasta hoy, sí. O sea que, sí, el Banco de Córdoba tampoco, los funcionaron con el social, digamos, ha habido derrotas, pero creo que hay capacidad de lucha. Lo que es difícil en este momento es disputar la dirección política, incluso el control no ha habido una alternativa que dispute el gobierno a lo que representa fundamentalmente el cordobesismo o el radicalismo que representó hasta que tomó la posta el actual cordobesismo. Ahí no sé si sí o si no, digamos, porque cuando hago pronósticos siempre me equivoco, aparte. pero creo que que no significa desconocer que ha habido resistencia, que ha habido lucha, que la derrota podría ser peor, incluso sin esos niveles de lucha, porque la policía también corrió varias veces. Después, no tantas como debería, pero alguna vez corrió también. Gracias primero por la invitación a esta hermosa charla. Y bueno, yo el cordobazo no lo vivía aquí porque vivía en Buenos Aires en aquella época, luchando de otra manera ya. Pero estoy enterado precisamente de todo lo que han comentado los compañeros. Y bueno, aparte de leer y ver documentales y demás. Yo lo que me gustó también como al compañero, el tema del cordobazo al cordobesismo. Yo creo que yo viví personalmente aquí en Córdoba, cuando del lado, digamos, llamémosle del lado del peronismo, se empieza a trabajar para horadar un poco las premisas y digamos la doctrina del peronismo. Cuando De la Sota se abre con el bloque de la renovación en la Cámara de Diputados, donde tenía 4 diputados, tuve la oportunidad un poco de ser incorporado como empleado. Entonces lo mamé un poco casi de entrada a esta renovación que ya venía, ¿no es cierto?, trabajando con Menem por allá, y unas cuantas. Pero, es decir, yo he visto, inclusive en la reforma constitucional y todo, de la provincia, tuve que trabajar junto con el que hoy está de jubilado de juez del ministro de la Suprema Corte. Y, es decir, eran todas las constituciones de Alemania, de cualquier lado, eran extraordinarias. La del 49, cuando inclusive yo la propuse varias veces, no se tenían tapones de cerazo. Entonces, uno le va mamando eso, y como decía la compañera, todos los golpes militares intervienen los sindicatos, pero nunca la sociedad rural, la mediterránea. Es decir, entonces se tienen claro a qué lados juegue, por a qué partido juega, o equipo juega, mejor dicho, el partido lo jugaremos todos. Entonces, yo creo que
Y esa imagen de que el peronismo ya empieza a entrar junto con el radicalismo en ese cordobesismo, en un ida y vuelta, y que en el fondo no sabemos a quién de los dos podemos decirle, mira, ustedes son mejores que los otros, me parece que los dos son menos peores que otros. Yo quería hacer una pequeña acotación. Me quedo con aquel resumen que hizo Guillermo, ese contexto internacional, ¿no? En el que se enmarcó el cordobazo. Sí, no, pero también va, porque me parece que hay un contexto internacional en el que se enmarcó el cordobesismo. O sea, el éxito de lo que imponían Thatcher y Reagan, ¿no es cierto? De esa. Y ahí llega el cordobesismo, que es una especie de menemismo tardío, pero también como que desde ya, desde el 2010, y de esa caminata histórica que hicieron los presidentes latinoamericanos para mayo, también creo que es el 25 de mayo el bicentenario. Claro, pero me parece que es el 25, 9 de julio. Bueno, no importa. Pero sí esa caminata con los presidentes latinoamericanos, que son el germen de lo que hoy es los BRICS. Y de esta discusión que, digamos, me parece que nos da otro marco diferente totalmente a aquellos años 60. Y, digamos, también hay fuerzas sociales que están desarrollándose, que están dando la pelea, ¿no? Y está, digamos, en nuestra propia inteligencia detectar dónde se va dando esa pelea y a través de qué fuerzas se recrea el movimiento nacional y popular. Digamos, eso sería una manera de pensar, digamos, más allá del cordobazo, no sé si más allá, pero sí, digamos, que cada época tiene que encontrar la respuesta para su época también, ¿no? Sí, a ver, lo que pasó en los primeros 15 años de este siglo no tiene tampoco precedente, o sea, de haber reunidos solo en Sudamérica 6 presidentes de 10 con un programa que no era similar, pero que más o menos fue un paraguas para algunos programas. Todos fueron antineoliberales, algunos incluso con un horizonte postcapitalista, algunos de esos, pero aún los que llegaron más lejos no hubieran llegado lejos si no adaptaba el paraguas de los países grandes como Brasil o como Argentina. Digamos, eso no ocurrió en los 60, los 60 tuvieron otra impronta, pero digamos, esa confluencia de tantos gobiernos progresistas, que además algunos llegan con procesos de acercamiento al poder diferentes, porque algunos llegan después de proceso de movilización popular importante, como el caso boliviano. El caso argentino se ve una movilización popular importante, pero no en la construcción política. Hubo digamos, algo de azar también en eso, y la suerte que hubo un liderazgo que supo ponerse adelante y supo que en causa de esto. El caso de Brasil, que es un proceso de construcción política larga, digamos, que con un anclaje en lo social, en lo sindical en un primer momento. Sí, está claro que ahí hubo momentos, fue un momento sin precedentes, incluso, digamos, diferente si vamos al caso a fines de la década del 10 y al principio de la 20 tuvimos hasta más gobiernos de izquierda, de centro izquierda en Sudamérica o en Latinoamérica, pero el problema es que muchos llegan con balotas, lo que implicaba que los parlamentos se formaban antes y estaban en minoría en los parlamentos, entonces no tuvieron el margen de juego que sí tuvieron gobiernos que llegaron, algunos con el 50, otros con el 60.
fueron procesos diferentes de los 60, pero con algunos plus, digamos, respecto a poder conducir, pero precisamente las reacciones a esos procesos también fueron grandes, y bueno, y veamos de qué lado jugaron algunos que se autorreivindicaban como populares, digamos. O sea, también es cierto, digamos, que en la historia muchas veces las fuerzas populares tienen procesos de burocratización. Claro. Tienen procesos de burocratización que a veces se revierten, a veces no, y que cuando se revierten a veces quedan segmentos que ya cambiaron, en el proceso ya cambiaron, y que van a jugar con la derecha. O sea, que haya dirigentes del peronismo que jueguen ahora con la derecha no es algo novedoso en lo que es la historia política de las fuerzas populares, digamos. Si vamos al caso, Torrijos en Panamá disputaba con los hermanos Arias, que habían sido durante muchos años lo que habían liderado la lucha por el canal, y con el tiempo se habían burocratizado. O sea, y podemos así enumerar en muchísimos casos, digamos, pero sí lo novedoso en un caso como el cordobés es la capacidad de los sectores dominantes de cooptar a los dos partidos mayoritarios de historia popular más o menos reciente. O sea, el radicalismo de Córdoba venía de Sabatini, digamos, no de Alvear. Es más, Angeló era de la misma línea política que Sabatini, de la misma línea interna, si vamos al caso, y termina siendo lo que fue. Esa capacidad de cooptar yo la veo como medianamente nueva, y bueno, ni el peronismo ni hablar, digamos. O sea, pero bueno, entre medio pasó el Navarrazo, y pasó la dictadura, y pasó Trigatuso, pasó Caballo, y después pasó Cámara por el peronismo. Es muchos. Es mucho. Sí. A mí me parece que siendo, digamos, un tiempo muy corto y muy perentorio para una historia tan extensa y con muchos años y con tantas cosas que nos han pasado a nivel local y a nivel nacional, hay un hito que para mí, así como bien se dijo de que el gobierno de los compañeros Obregón Cano y Alcilio López tiene mucho que ver con el Córdoba. A mí me parece que sí, que es indudable, que es casi indiscutible, teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los sucesos políticos, sociales, a partir de ahí y hasta el 73. Pero hay un hito que todavía falta desde el campo popular desenredarlo un poco, esclarecerlo un poco, porque fue muy traumático y marcó desde ahí una historia bastante trágica, y que fue el Navarrazo. Y que nosotros lo tocamos siempre en el filo. Digo, nosotros, por incluirme en un colectivo. Pero ese fue el primer golpe de Estado que hubo anterior al 76, con mucha antelación. Y nosotros en Córdoba, el movimiento popular y los militantes que venían desde el Cordobazo, la pasaron muy mal, algunos inclusive asesinatos, como los compañeros Pujada, la familia Pujada, y otros más a nivel del sindicalismo también. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Porque eso forma parte de la historia, y nosotros no llegamos a esta instancia porque, como decimos vulgarmente, porque el aire es gratis. Hay un montón de cosas. Yo no pretendo con esto invalidar lo que dijeron excelentemente los compañeros esta noche, todo lo contrario. Pero creo que tendríamos que empezar a dilucidar qué pasó ahí y qué consecuencias trajo. Yo fui preso en el 75. Aquí en Córdoba hubo presos políticos fin del 74, por intervención de la Cabanes, en el 75, bueno, ni hablar del 76. Asesinatos, la creación de los Libertadores de América que estaban ahí en la recortada Santa Catalina. Yo discutía de peronismo cuando me llevaron
preso y me tomaron declaración con tipos que integraban la D2, que era información. Entonces ahí había cosas que alguna vez tendremos que hablarla y sacarnos a lo mejor un poco de apasionamiento, aunque es muy difícil, y analizar qué pasó en esa etapa, porque fue un hachazo en el gimnasio del campo popular, fundamentalmente el de Córdoba, ¿no? Pero complemento una sola cosa que recuerda el relato del compañero, que se va a acordar de Nora en especial. El cordobazo tenía una participación secundaria, no muy visible, de los sectores estudiantiles, que eran muy importantes y de enorme actividad militar. Gran parte de los delegados del Pío Torres, allá por principios de mayo, iban a asambleas en el gremio y votaban mintiendo lo que las asambleas le habían indicado. Esto lo detecta entre otros tu marido y otras personas. Entonces, del movimiento estudiantil salimos a la casa de los delegados con alambres me acuerdo, de 10 metros, que íbamos en retrojero y en otro vehículo, y entrábamos por los desagües, por los bañales, al patio del fondo, y le inundábamos de volante a la familia. Díganle al papá que deje de mentir. Díganle al papá que diga lo que la asamblea vota realmente. Eso fue durante 15, 20 días, hasta que repentinamente empezaron a cambiar las asambleas del gremio del Pío Torres. Y empezaron, pero en definitiva, ¿qué quiero decir? Hoy, los 30.000 desaparecidos, el salvajismo, digamos, de la dictadura militar está haciendo estrago porque hay toda una juventud. Yo no participo en política. Nosotros ya estamos, somos historia. Que me trae también la pregunta para este espacio, porque alguna gente que invita a esta actividad me dice, ¿sabes qué? Avísame cuando hablen del futuro, porque estoy harta de que me hablen del pasado. Y yo entiendo que es importante que revisemos el pasado y que volvamos a ver lo que fuimos, lo que somos, lo que no pudimos o lo que sí conseguimos. Pero yo siento que me quedo siempre con esta ganas de decir cuál es la propuesta política y económica, cuál es el modelo económico que tiene hoy el peronismo o los sectores progresistas para ofrecerle a todos esos pibes que están afuera, ¿no? Yo vengo y veía un montón de pibes y son qué pena que no los vamos a traer acá. Bueno, ¿cuándo le vamos a hablar a ese futuro y cuándo vamos a...? Yo me escuchaba y me parece que estamos todos pensando en lo mismo. Si esos sectores del campo, si los sectores del cordobesismo están retrógrados, pero ¿con quién? ¿Cuál es esa cartografía del poder al que empezar a hablar y discutir el modelo que queremos pensar para el futuro? Porque mientras está la inteligencia artificial y la criptomoneda haciendo desastres y después estamos acá. Bueno, está bueno que revisemos el pasado, pero si estemos Sí, no, me parece muy oportuno tu intervención. Justamente, el tema que nos convoca hoy es el cordobazo y el cordobesismo. O sea, hay una tensión entre el pasado y el presente que me interpela. Sí, bueno, por otra parte, el Ateneo, visto ya mi opinión, ¿no? Personal, por decir lo mínimo, el retroceso que tienen las fuerzas populares en Córdoba, ¿no? Bueno, es algo que no se puede disimular. Entonces el Ateneo surge un poco como un espacio de reflexión, más que de propuesta, ¿no? La verdad es que no tenemos un programa, ni tampoco queremos salir con un programa voluntarista de 4 iluminados, sino generar debate en torno a determinados nudos.
Y bueno, y eso como una contribución, pero no pretendemos ser ni una vanguardia ni un espacio propositivo, que creemos que es algo que involucra a un colectivo mucho más amplio. Nosotros pensamos hacer un aporte muy modesto, que es esto, este espacio, el link del YouTube que tenemos, que los invitamos que se suscriban, y es eso. La verdad que para propuestas, yo personalmente desde mi militancia joven, perdón, la verdad que he asistido también a muchas pseudo propuestas que la verdad que dejan mucho que desear. Entonces, también es una responsabilidad de militante. ¿Qué propuestas vamos a hacer? Porque la verdad que muchas propuestas que hemos sido protagonistas y de algún modo nos hemos involucrado en esa lucha. Y compañeros, tenemos que ser honestos y volver autocríticamente sobre muchas intervenciones que hemos tenido en los últimos años en Córdoba. No, yo por ahí se me ocurrió, bueno, qué cosas rescatar que hoy nos ilumina la discusión política y el encuentro en esta construcción, ¿no?, que llevamos adelante. Y me parece que el cordobazo refleja en las calles y en su impacto político la fuerza del movimiento, digamos, el movimiento en la calle, digamos, y la dimensión política de una construcción movimentista, ¿no? Yo creo que eso es importante declararlo y analizarlo hoy, ¿no? Porque aparte tiene que ver con nuestra historia, digamos. Este cordobazo pudo ser porque hubo todo esto que nos mostró Galíndez, su diapositiva, una resistencia peronista que el tomar la fábrica y quedarse en la fábrica un mes era parte de la práctica de vida, digamos. Hubo 18 años de lucha para la vuelta de la democracia plena, digamos. Y me parece que todo eso fue la expresión de un movimiento de lucha, digamos, que en algunos momentos pudo tener representaciones político-institucionales a través de un frente partidario o político, pero que esa tradición movimentista me parece que es importante rescatarla y pensarla hoy, ¿no? Y tenemos que discutirla, me parece que poner en cuestión cómo vemos estas construcciones movimentistas, ¿no? Porque por ahí nos cuesta romper estas ideas del pasado, no ideas del pasado, estos formatos que adquirió del pasado, donde hubo quizás otros sectores más dinámicos, ¿no? Entonces, me parece que hoy como tarea que tenemos que emprender es poder debatir y analizar la realidad, pensar cuáles son hoy los sectores más dinámicos en nuestra sociedad y que luchan en contra de distintos tipos de dominación, cuáles son las articulaciones posibles entre estos grupos, qué de este espacio sindical va a estar con nosotros, qué de este espacio juvenil va a estar con nosotros, pero de alguna forma hay que repensar el tejido movimentista que nos permita defender en la calle y con presión popular a cualquier propuesta político-institucional, ¿no? Eso en primer lugar, me parece que hoy rescatar la idea de movimiento a partir de esta experiencia me parece que es central. Y la segunda es repensar este cordobesismo. También es tarea de nosotros y me parece que parte de una de las cuestiones que motorizó este Ateneo es repensar nuestra realidad cordobesa y poder desmenuzar estas estrategias de dominación que emplea el cordobesismo, que es muy hábil, que las despliega en distintos órdenes y en distintas dimensiones, digamos. Y me parece que encarar un proceso de construcción político en Córdoba que disfrute el cordobesismo requiere estudiarlo, requiere comprender esos mecanismos de dominación, ¿no? Porque este cordobesismo adquiere esta forma simbólica de el espacio natural en que hay que estar para hacer algo en Córdoba, digamos. Y ahí adquiere radicales, compañeros nuestros que se nos van a pelear ahí, digamos. Pero es parte de una estrategia. Ahora, tenemos que debatir esto, tenemos que estudiar estos mecanismos para poder enfrentar con una propuesta movimentista y política este fenómeno cordobés. No es imposible. Sí hay que ponerlo sobre la mesa, debatirlo y tener estrategias que sean efectivas. Nos equivocaremos, sí, pero tenemos que partir en analizarlo y que sea el punto de partida para pensar estrategias que puedan ser un poco más efectivas. Pero me parece que recordar el cordobazo también nos llena de energía para pensar el presente. Un presente regolpeado,
como un avance de la derecha, pero que nos permite juntarnos para discutir política y para pensar cómo seguimos esta lucha en este contexto tan adverso. Yo quería agregar a lo que dice Ernesto y respondiéndole un poco aparte, que esto es un trabajo, esto no podemos pensar en vamos a tener un programa si no hacemos lo necesario, que es previo, que es debatir las ideas y instalar un debate público en esta Córdoba achatada, adormecida, que ha olvidado su pasado, que ha perdido parte de su identidad. Bueno, esto es un trabajo y va a llevar tiempo. Y yo lo que quiero plantearle a ustedes, compañeros y compañeras, que somos todos de otras generaciones, asustarlos un poco. O sea, a esto tenemos todavía algo que aportar, porque tenemos experiencias, hemos pasado muchas cosas, triunfos y derrotas. Y me parece que el pedido, si se quiere, es que nos motoricemos, construyamos una estructura, construyamos relaciones entre nosotros, invitemos a otros, lleguemos a la juventud, traigamos propuestas, hagamos propuestas y nos hagamos cargo de hacerlas las propuestas. Este espacio es muy modesto, compañeros. Esto es una gota en un mar. O sea, pero bueno, es algo. Quienes quieran participar, traigan sus ideas, sus proyectos, sus saberes, sus experiencias. Traigan propuestas, hagámoslas, participen ustedes también. Invitemos a otros. Y para eso le queremos decir, nosotros tenemos una página, tenemos Facebook. Ayúdennos, les vamos a repartir los datos de los links. Por favor, ayúdennos a la difusión y además, pero bueno, es necesario y yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un compromiso histórico, compañeros, porque estamos viviendo un mundo de grandes cambios con un genocidio a la luz del mundo, que es el genocidio de Gaza, el genocidio palestino. Estamos viviendo un mundo donde los grandes poderes han entronizado y digitan la política internacional, digitan la vida y la realidad de todos los pueblos del mundo. Bueno, compañeros, actuemos.